Mezclas fáciles, rápidas y asombrosas para tus manualidades. Vais a ver qué proyectos tan preciosos con cosas sencillas que tenemos en casa. Voy a comenzar utilizando 2 trozos de cartón con el cual voy a hacer un jarrón súper bonito. Primero tengo que montar la estructura y para ello voy a utilizar 2 trozos de cartón que son cuadrados, los dos iguales. A uno de ellos le voy a dar, como estáis viendo, un poquito de forma y lo voy a pegar de esta forma. Lo voy a pegar con cinta de carrocero, haciendo que se sujete así, la parte de abajo totalmente plana y la de arriba con un poquito de forma. Vamos a poner cinta de carrocero en los lados para que se aguante perfectamente y ahora tenemos que cubrir por completo el cartón, tanto por la parte delantera como por la parte trasera, también en la parte de abajo y en la boca superior del jarrón, para que cuando trabajemos sobre él el cartón no pierda la forma, no se llene de humedad y así podamos trabajar perfectamente sin miedo a que se deforme. Esta parte corresponde a la parte de abajo que apoya sobre la mesa. He cortado un trozo a medida y con un poquito de cola blog lo pego. Y cuando está seco también lo voy a forrar con cinta de carrocero. Tenemos que cubrir por completo el cartón. No tenemos que olvidarnos de tapar ese filito de la parte superior para poder trabajar sin riesgo a que el cartón se deforme. Una vez lo tengo completamente cubierto, voy a empezar con la primera mezcla mágica. Quiero conseguir que este jarrón parezca de cemento, de porcelana, que sea muy resistente y muy duro, y para ello voy a utilizar harina de trigo común, normal y corriente. Voy a hacer la mezcla a ojo. Voy a poner cola blanca de carpintero sobre la harina y necesitamos que esto tenga resistencia para que los bichos no se lo coman, así que voy a utilizar vinagre a modo de conservante. Voy a echar bastante cantidad y como veis esto no acaba de quedar una pasta suficientemente dócil para trabajar con ella. Para hacer que esto sea más dócil, lo que voy a hacer es añadirle un poco de agua, poquito a poquito, porque tenemos que conseguir que la pasta sea espesa pero que tenga consistencia y que sea dócil a la vez para poder cubrir completamente la superficie de la pieza que he preparado con el cartón. Esta es la textura y consistencia que estaba buscando. Tenemos que ir añadiendo agua muy poquito a poquito hasta que veamos que se sujeta en la espátula y no cae. Y ahora la voy a repartir por toda la superficie y por supuesto no hace falta que quede muy liso, porque la gracia de este trabajo es que tenga un aspecto parecido a una porcelana un poco rústica. Lo voy a cubrir primero por la parte delantera y voy a esperar a que se seque totalmente hasta que no se seque, que yo lo he dejado durante toda una noche. No voy a hacer la parte de atrás. Cuando está seco por completo, el color se hace un poco amarillento y escuchar el sonido que hace. Está totalmente duro. Ahora voy a hacer otra mezcla utilizando harina de trigo, un poco de vinagre y cola blanca. Esta va a ser un poco más ligera. Voy a poner la harina sobre un plato y sobre ella voy a añadir un poquito de cola blanca. Ahora necesito que la textura no sea tan bruta, que sea un poco más suave. Le pongo vinagre para hacer de conservante y que no le afecte el paso del tiempo, no se llene de moho ni le salgan bichitos. Hago la mezcla y en esta ocasión no le voy a poner agua. Si vemos que nos queda un poco demasiado espesa, le vamos añadiendo un poquito de vinagre de poquito a poquito hasta conseguir una textura que sea muy suave y dócil y muy fácil de untar, porque esta mezcla la voy a utilizar como pasta de relieve para poner con un stencil. La textura en esta ocasión es mucho más cremosa y mucho más suave. Voy a colocar el stencil sobre el jarrón. He decidido poner este porque me parece que va a quedar muy bonito. Lo voy a sujetar con un poquito de cinta de carrocero para que no se mueva y con la ayuda de la espátula voy poniendo la pasta sobre el stencil.
Un apunte importante que no había hecho. El vinagre que utilizo no es el vinagre para la comida, para la ensalada. Es un vinagre blanco para limpieza. Una vez he terminado, retiro el stencil y queda así. Ahora lo estamos viendo blanco, pero cuando esto se seque va a quedar del mismo color que el fondo, se va a hacer amarillento. Vamos a esperar a que se seque completamente. Una vez está seco, lo primero vamos a pintar el fondo, toda la pieza entera. Para ello voy a utilizar un azul muy oscuro y voy a rebajarlo con bastante cantidad de agua. Esta es una forma de pintarlo muy sencilla y además vamos a conseguir unas aguas y una riqueza de color súper bonita. Vamos a ir poniendo pinceladas un poco a lo loco. Ya veis que al haberle puesto agua a la pintura va haciendo diferentes aguas, valga la redundancia, pero sobre la pintura vuelvo a poner un poquito de agua porque no quiero que se seque, porque así de esta forma voy a poder conseguir unas mezclas muy interesantes. Cuando yo he puesto este color más oscuro y por supuesto sin dejar que se seque, voy a comenzar a utilizar otro color, un azul más clarito, que lo voy a poner en algunas zonas donde no he llegado a cubrir con el azul más oscuro. Voy a poner un azul más clarito y voy a utilizar una toallita húmeda para limpiar el pincel. No hace falta que lo lavemos con agua, porque esas mezclas que se hacen en el propio pincel quedan súper bonitas. Voy a rellenar los espacios que aún no había pintado con el azul más claro. No tenemos que dejar que la pintura se seque en ningún momento, así que como veis tengo el agua en mi mano izquierda y voy añadiendo agua para que la pintura siempre permanezca húmeda. Ahora voy a añadir un tercer color, un poco de blanco, y con el pincel que está manchado en azul voy a conseguir un azul muy clarito y voy a hacer unas manchas así un poco locas por aquí y por allí, y voy a utilizar el agua y también la toallita húmeda para, dando golpecitos, hacer que los colores se integren. Utilizo de nuevo un poquito de blanco y le añado bastante cantidad de agua, porque ahora voy a hacer una salpicadura. El fondo sigue estando húmedo y esta salpicadura, como el fondo está húmedo, no se va a secar muy rápido. Así que después de poner la salpicadura y antes de que se seque la pintura, de nuevo con la toallita húmeda y un poquito de agua, voy dando golpecitos sobre la superficie para que esas manchas queden un poco más disimuladas. Fijaros qué textura más interesante que ha quedado. Por supuesto, la parte de atrás también la tenemos que pintar de la misma forma y también la base del jarrón. Y no tenemos que olvidarnos de pintar la parte interna por lo menos un par de dedos para que no se vea el contorno del cartón. Una vez termino con el trabajo de pintura, ¿cómo vamos a sacar esos relieves que he hecho con la plantilla de stencil? Pues muy sencillo, vamos a volver a colocar el stencil sobre las figuras que hemos hecho con la pasta y vamos a utilizar una crema de foil, una crema o un barniz que sea mordiente. Es un barniz que tarda en secar poco tiempo, unos 10 minutos, pero cuando ya está seco y nuestro dedo al tocarlo no se mancha, pero sí se queda pegajoso, es el momento de poner el foil. Vamos a utilizar, en este caso yo voy a utilizar un foil dorado, vamos a colocarlo sobre los relieves que he hecho con la pasta de stencil, con la pasta casera de stencil, y voy a levantar el foil y va a quedar marcado esa textura, pero no queda marcada toda la forma completa. Así que para ayudarnos, una vez hemos hecho el primer proceso utilizando el dedo para pegar
la lámina de foil, vamos a utilizar, por ejemplo, la parte de atrás de un pincel para cubrir todos esos trocitos que no nos han quedado con foil, porque la textura no queda totalmente lisa y entonces necesitamos hacerlo así, a mano. Pero fijaros qué bonito que queda. Ya he hecho los dos lados y también he pensado que en la base del jarrón una línea en dorado le iba a quedar muy elegante y muy bonita. Para que esto parezca cerámica voy a utilizar un barniz muy brillante y ahora os voy a dar una segunda idea con una mezcla también maravillosa y al final os voy a enseñar cómo quedan las dos piezas juntas, así que no os vayáis porque aún queda mucho por aprender. Voy a comenzar utilizando de nuevo un montón de ingredientes para hacer una mezcla muy interesante. En esta ocasión quiero conseguir una mezcla que sea como una pasta piedra y para ello voy a utilizar una micro piedra que es piedra muy pequeñita y he puesto 3 puñados de piedra pequeñita, un puñado de harina de trigo, un buen montón de cola blanca y vinagre de limpieza y un poco de bicarbonato para hacer de conservante y también darle una textura muy chula. Si vemos que nos queda así demasiado apretada, demasiado dura, le vamos a añadir un poquito de cola blanca porque necesitamos que la cola blanca haga de unión entre la pasta y la base que vamos a utilizar y también necesitamos que sea un poquito más untuosa para poderla repartir por la superficie. Yo en este caso voy a reciclar una lata. Una lata, como estáis viendo, que es bastante grande y para repartir la mezcla voy a utilizar una espátula. Voy a repartirla de forma más o menos regular por la superficie exterior de la lata. Cuando ya he cubierto la lata por completo y para que tenga más aspecto de piedra, lo que voy a hacer es utilizar esas micro piedras que tengo para ponerlas en la superficie. Las reparto primero dejándolas caer sobre la superficie y una vez las he dejado caer presiono un poco con la mano para que se mezclen perfectamente con la base que ya tengo preparada. Tenemos que ayudar a que esta mezcla se seque rápido para que no resbale por la superficie de la lata. Con un secador o con una pistola de calor vamos a darle calor a la vez que vamos a ir girando la lata. Cuando hemos hecho esto, la superficie se queda como seca, pero por debajo todavía está fresca y está húmeda. Así que con la punta de una tijera vamos a ir haciendo pequeños orificios y vamos pasando el secador o la pistola de calor para que el calor penetre por dentro y así se seque del todo. Una vez está seca, la voy a pintar con una pintura en spray en este color azul clarito. Primero, pues porque es más fácil y más rápido. También he pintado, como veis, la parte superior de la lata y ahora voy a utilizar un poquito de pintura blanca en spray para darle por la parte de arriba. Quiero conseguir un degradado, así que una vez le he dado primero el azul, luego el blanco, ahora utilizo un azul diferente, un azul un poco más celeste y lo voy a dar en la zona intermedia, dando pequeños golpecitos sobre la textura. Y en la parte de abajo pues quiero que tenga más oscuridad para conseguir ese degradado que estoy buscando. Así que utilizo un azul más oscuro. Primero deposito el pincel abajo y una vez el pincel se ha descargado de pintura voy subiendo hacia arriba. La pintura azul celeste aún está húmeda y así consigo hacer un degradado muy chulo.
Al final he conseguido hacer 2 piezas de cerámica que realmente no tienen cerámica, pero que el efecto es totalmente y visualmente como si fueran cerámica, elegantes, finos y, como habéis visto, fáciles de hacer. Así que os invito a que hagáis piezas tan bonitas como esta. Seguro que os ha gustado un montón el tutorial, ¿a que sí? Pues recordad dejarme vuestro like y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.